¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Muy complicado. Es que es bastante detalle, tiene bastante detalle. Lo que pasa es que tienen que aprenderse, o sea, tienen que entender los estados financieros. Y muchas veces nosotros estudiamos para pasar y no para entender, ¿sí? Y aquí no sirve, porque es que si no entendemos la naturaleza de la cuenta, nunca vamos a, o sea, no vamos a poder avanzar, pues, porque vamos a hacer el estado de flujo efectivo sin entender lo que está pasando. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan, por ejemplo, que con las cuentas no es todo mecánico, sino que las situaciones se van a presentar de diversas maneras. Por ejemplo, hay gente que le paga a las empresas por adelantado. ¿Ustedes no han visto eso? Cuando alguien le dice a uno, ay, mire, yo quiero que usted me sirva en tal cosa, pero tome la plata de una vez. Y, por ejemplo, a mí me pasa, yo canto misas y la gente me llama y como el bolívar está subiendo, ¿verdad? El dólar está subiendo, entonces la gente me paga por adelantado para ellos cubrirse las espaldas, como quien dice. Entonces, ¿qué pasa? Eso para mí son pasivos, se convierten en pasivos, porque son obligaciones que yo tengo que cumplir en un determinado tiempo. Y esos son ingresos cobrados por anticipado. Y esos son pasivos. ¿Ok? Entonces hay que ver siempre que el estado de resultados o las operaciones que se realicen en el estado de resultados y la forma como yo lo haya cobrado, como la empresa lo haya cobrado, va a generar un activo o un pasivo, siempre, ¿ok? Puede ser efectivo, puede ser otro tipo de... otras veces hay gente que paga los gastos por anticipado, paga los alquileres anticipados, paga el colegio anticipado. Entonces, para ellos es un activo. Y fíjense que aquí en esta cédula que estamos haciendo de pago de gastos operativos, ¿verdad? Salida de efectivo por gastos operativos, tenemos los gastos operativos que son de 298.000, pero le vamos a restar las depreciaciones, las pérdidas por cuentas incobrables y vamos a revisar la cuenta prepagados, ¿sí? Que son gastos que se pagaron anticipadamente. Entonces, fíjense, la cuenta prepagados que estaba aquí era un activo, ¿verdad? Eso era algo que ya se había pagado, disminuyó en 4.800. Entonces, este efectivo no salió. ¿Por qué no salió? Porque era un gasto que la empresa ya había pagado, ¿verdad? La había pagado anticipadamente. Fíjense que tenía 18.000 bolívares, ponga, de alquileres pagados por anticipado. Y resulta que consumió de esos 18.000, 4.800. Entonces, ese efectivo fue un gasto, ¿sí? Se consumió. Ustedes hicieron asientos de ajuste en contabilidad 2, los que son contadores, pero ese efectivo no salió. No salió porque fue algo que se consumió de algo que ya se había pagado. Entonces, bueno, son muchos detalles, pero hay que entender la naturaleza de la cuenta, hay que entender cómo se clasifica, ¿verdad? Y hay que entender que, por ejemplo, los gastos, este, cuando no se pagan, se convierten en pasivos. Entonces se les agrega un apellido, por eso era que yo les decía, ajá, pero ¿cómo se llama si se pasa pasivo? Se les agrega un apellido que es por pagar. Entonces aquí en este ejercicio, el ejercicio es muy práctico, ¿verdad? Porque dice de pasivos acumulados por pagar, ¿verdad? Pero puede ser que haya varios nombres de gastos, entonces ustedes tienen que estar preparados para eso. Entonces, fíjense que aquí tenemos el pago de gastos operativos o la salida total de efectivo por gastos operativos, ¿ok? Entonces, ¿qué tienen que cuidar o qué tienen que revisar luego cuando se pongan a estudiar? ¿Qué pasa con los aumentos y las disminuciones? Fíjense que aquí en la cédula, pues están, ¿qué hago? Si aumentan los prepagados, los sumo. ¿Por qué los sumo? ¿Por qué sumo
¿por qué si la cuenta gastos prepagados aumenta, lo sumo en la cédula de salida de efectivo por gastos operativos? Porque pagué un gasto adelantado, entonces salió efectivo. Porque pagué un gasto adelantado, entonces salió efectivo. Excelente, esa es la respuesta. Bueno, ahí vamos. Yo sé que este estado financiero es un poquito complicado, pero tienen que estar pendientes. Fíjense que cuando estaba haciendo las preguntas del gasto, el gasto, alguien me dijo pago de impuestos. No, los impuestos no son gastos operativos, ¿sí? Son impuestos, ¿ok? Están abajo, están después de los gastos operativos. Entonces, el gasto de impuesto era de 65.638 y la cuenta asociada es impuestos por pagar. Si la cuenta aumenta, se resta porque no salieron los 65.638 y si la cuenta disminuye, se suma, ¿ok? En este caso la cuenta aumentó, entonces se resta. Y la salida de efectivo por impuesto pagado es de 41.600. Luego se hace el gasto de intereses, ¿verdad? Que debería ser primero, si seguimos el orden estricto del estado de resultados, debería de ser primero esta cédula y después esta. Es decir, primero la salida de efectivo por pago de intereses y después la salida de efectivo por pago de impuestos. Y así se hace todo lo que es el método directo, ¿ok? Método directo de entradas y salidas de actividades de operación. El método directo o indirecto se utiliza solo para calcular las actividades de operación. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es ajustando todas las cuentas del estado de resultados con las cuentas del activo corriente y del pasivo corriente. Eso es lo que estamos haciendo en las actividades de operación. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Liti entendió? Sí, ¿Qué era lo que no entendía, Liti? Cuénteme. es que estaban empezando a nombrar muchas cuentas y usted decía que no, entonces me confundí toda. Claro, porque yo les preguntaba una cosa y me decían otra, y entonces les faltaba el apellido o nombraban impuesto. Por ejemplo, alguien me nombró el impuesto sobre la renta o pago de impuesto, pero ese no era un gasto operativo. Entonces, bueno, pues hay que tener, como quien dice, bien claro dónde van las cuentas en cada parte del estado, de los estados financieros, ¿ok? Bueno, entonces, lo siguiente que se hace para hacer el estado de flujo efectivo es determinar las entradas y salidas de efectivo, ¿verdad? Por actividades de inversión, ¿ok? Entonces, fíjense que en este ejercicio, en el ejercicio PINA, ¿verdad? Tenemos una situación bien particular. Tenemos una cuenta que se llama préstamos por cobrar, también lo hacemos en orden, ¿verdad? Revisamos el estado financiero y vamos revisando en orden cuál es la primera cuenta que pertenece a actividades de inversión. Y en este ejercicio la primera cuenta que pertenece es préstamos por cobrar. Entonces fíjense que hay un aumento de los préstamos por cobrar. Pero vamos también a la información adicional de ese ejercicio para ver qué pasó allí. Entonces dice, se adquirió equipo de oficina, esta no está relacionada con préstamos por cobrar, mobiliario de equipo de costo de 36.000 y depreciación se vendió con pérdida, no está relacionada con préstamos por cobrar. Durante el periodo la empresa otorgó préstamos a terceros por bolívares 63.000 y se realizaron cobros sobre estos préstamos por bolívares 13.200. Entonces, el otorgamiento de un préstamo, ¿qué implica? ¿Una entrada o una salida de efectivo? Otorgar un préstamo a otra persona implica Salida. para Una salida de una efectivo. salida de efectivo, una salida de efectivo. Y si cobré Una Es una entrada, entrada. un una aumento. entrada. Ok, entonces
En actividades de inversión, ¿verdad? La primera actividad de inversión, que sería como mi primera cédula, ¿verdad? Está relacionada con la cuenta préstamos por cobrar. Entonces coloco otorgamiento de préstamos positivo y, mentira, negativo y cobro de préstamos otorgados 13.200 positivo. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ok. Luego nos vamos otra vez al estado de situación financiera. Y veo que la siguiente actividad de inversión, aquí está préstamos por cobrar, ¿verdad? Que sería la primera. Y la siguiente es esta, que dice inversiones permanentes, ¿ok? Hay una disminución, ¿sí? Inversiones permanentes, hay una disminución, pasa de 36.000 a 24.000, ¿ok? Entonces me voy a la cédula, a ver qué es lo que hay que hacer allí. Y voy a ver qué inversión en acciones a otras empresas. Entonces voy a calcularlo, pero voy a ver qué fue lo que pasó en la información adicional. Ajá. La número 4 la tachan porque ya está lista, ¿verdad? Dice, se vendió con ganancia parte de la inversión no corriente en acciones de otras compañías, ¿ok? Vamos a ver si hay una cuenta que diga ganancia en ventas en el estado de resultados. Aquí tengo pérdida en venta de activos, ganancia en venta de inversión, 4.640, ¿la ven? Sí, sí, Profe, profe. Entonces, esa es la ganancia que hubo. Si hubiese habido muchas ventas de inversiones o de otras inversiones, pues aquí debería decir cuáles eran esas ganancias y estar detalladas. Por eso es que se hacen las notas y se explica qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en este ejercicio? Observamos que el valor según libros, por eso es que les digo que las ganancias es cuando se vende un activo por encima del valor según libros, ¿se acuerdan? Sí, profe. Entonces vean que teníamos 36.000 y quedaron 24.000, es decir, a valor según libros, la variación fue de 12.000. Ahora, como la vendí con ganancia, para hallar el efectivo que entró por esa venta, a esos 12.000 le debo sumar los 4.640 para ver cuál fue la cantidad de efectivo que entró. ¿Se entiende eso? Sí, profe. El valor que estaba en el balance general es el valor según libros de las inversiones en acciones de otras empresas, ¿verdad? Entonces era 36.000 y 12.000. Ese es el valor según libros. Pero como se vendió con ganancia, entonces voy al estado de resultados, veo cuál es el valor de la ganancia y sumo las dos y se supone que ese fue el efectivo que realmente ingresó por la venta de esas acciones. Lo tercero es propiedad, planta y equipo. Entonces me voy a ver qué pasó en la cuenta propiedad, planta y equipo. En la cuenta propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Dice mobiliario y equipo, hubo un aumento de 72.000. ¿Qué se supone que pasó allí? Se compraron activos.
Y si se compraron activos, ¿qué pasó con el efectivo? Hubo salida de efectivo. Hubo salida de efectivo por una compra de activos. Ajá, pero tenemos que revisar la información adicional porque ¿qué pudo haber pasado con con esa compra de esa maquinaria? Pudo ser, la maquinaria aumentó, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿cómo pudo haber sido la forma de pago de esa maquinaria? A crédito, A crédito. ¿Y qué pasó si se compró a crédito? ¿Salió o no salió efectivo? No salió. No salió efectivo. Entonces me voy a la información adicional. ¿Ven todo el razonamiento que hay que hacer para hacer este estado financiero? Me voy a información adicional y veo el punto número 3 que dice, pero vean, hay dos puntos relacionados con mobiliario y equipo, el número 2 y el número 3. El primero, que es el número 2, dice, se adquirió equipo de oficina por 108.000 bolívares, ¿verdad? En efectivo se pagó solo el 40%. Y el resto fue financiado mediante 10 giros, dos de los cuales se pagaron durante el ejercicio. ¿Ok? Está bien interesante ese punto. Entonces, se compró un equipo por 108.000. Por favor, alguien que me saque allí cuál es el 40% de 108.000. 43.200. 43.200. Quiere decir que cuánto quedaron debiendo. 108.000 menos 43.200. 64.800. 64.800, ¿ok? Ok, ahí dice, mobiliario de equipo, ajá, del resto en efectivo se paga financiado se paga financiado mediante 10 giros, dos de los cuales se pagaron durante el ejercicio económico. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar el 40% para saber que eso se pagó en efectivo, ¿cierto? El segundo paso es ver cuánto quedé debiendo, que era 64.800. El tercer paso es calcular el valor de los giros. ¿Cómo lo hago? Debido a lo que quedó por pagar entre los 10, la cantidad de giros que se hicieron, 10. Excelente, entre 10. ¿Y cómo sé cuánto? Si pagué sola, el cuarto paso sería ¿qué? ¿Calcular qué? Los dos giros que se pagaron. Los dos giros, ¿verdad? Entonces sería 6.480, ¿verdad? Que es el valor de cada giro por dos giros. ¿Y eso me da cuánto? 12.960. 12.960. 60. Ok, lo voy a hacer en Excel para que ustedes vean cuáles son los pasos. ¿Lo hicieron? Sí, profe. Ok, fíjense. Se compra una maquinaria. El valor de la maquinaria es 108.000. ¿Ok? Ahora, el primer paso, ¿verdad? Lo hacemos por pasitos para que nos quede bien ordenadito. Es calcular el monto del pago en efectivo. ¿Sí? Entonces, el ejercicio me dice que es el 40%. Le doy shift igual y multiplico 108.000 por 40%. Eso me da 43.200. Ahora, calcular el monto de la maquinaria que fue pagado, que fue pagado a crédito. ¿Qué sería la diferencia, verdad? 108.000 menos 43.200. Eso me da 64.800. Ahora, el tercer paso, ¿verdad?
es calcular el valor de los giros. Va a ser igual a 64.800 entre 10, porque el ejercicio dice que el resto, es decir, este monto, 64.800, se pagó en 10 giros. Y el cuarto paso es calcular el valor de los giros cancelados en el ejercicio económico. Que nos habían dicho que eran dos, ¿verdad? Entonces colocamos 6.408. ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Cuánto efectivo salió realmente por la compra de la maquinaria? Los 43.200 más los dos giros que se hicieron durante el periodo. Excelente. Eso va a ser igual a 43.200 más los dos giros del periodo. 56.160. Chévere. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora volvemos al ejercicio. Para revisar qué más pasó. Eso fue la compra de maquinaria. Ahora vamos a ver, dice, mobiliario y equipo con costo de 36.000, ¿verdad? Ese es el valor según libro, eso fue el costo histórico, ¿se acuerdan que eso lo aprendimos al inicio de la materia? Y depreciación acumulada de 10.800 se vendió con pérdida. ¿Ok? A ver, vamos a razonar esta parte. ¿Qué sería lo primero que se hace en este punto? Mobiliario y equipo con siguiendo la misma la analogía que hicimos antes. 24, 27. Sí. Mío. Dale. Alguien tiene el micrófono abierto, por favor. ¿Qué es lo primero que se hace en el punto número 3? Razonemos. ¿Se fueron? No, profe. Ajá, Pablito, cuénteme. ¿Qué vamos a hacer? Ver realmente en cuánto se vendió. Ajá, ajá, claro. ¿Por qué, Pablo? Porque como me dice que se vendió con una pérdida, Exactamente. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Qué sería lo que tengo que hacer? ¿Ir a dónde? ver esta situación financiera, a ver a cuánto disminuyó el activo ¿El estado de situación financiera o el estado? ¿Dónde se ven las pérdidas, Pablo? en el estado de resultado. Ok, en el estado de resultado. No vamos al estado de situación financiera, ¿por qué, Pablo? Porque en este caso yo tengo el valor del mobiliario y yo en el estado de situación financiera voy a ver cuánto fue el movimiento completo, pero es que yo también adquirí equipo de oficina, entonces no voy a ver ese monto, voy a ver 72.000 y eso no me va a decir nada, ¿me entiendes? Ok, profe. Porque hubo dos transacciones que me generaron ese movimiento, ¿me entiendes? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir al estado de resultados para ver cuál fue la pérdida, ¿ok? Para ver cuánto entró en efectivo. Primer paso, ir al estado de resultados y verificar cuál fue el monto de la pérdida. Porque es un ejercicio y se supone que la pérdida fue por esa sola situación, ¿me entienden? En la vida real, pues sería más complicado, pero como es un ejercicio, estamos en magia. Aquí está.
Entonces vemos que la pérdida en venta de activos fue de 1720. Ok, ya sé que es 1720. Sé que el valor según libros era de 36.000. El valor del costo histórico fue de 36.000 y la depreciación acumulada de 10.800. ¿Cierto? ¿Dónde está el enunciado de esta cosa? Anoten por aquí mismo, Dios mío, pero estoy corriendo. Ajá. Vean, el mobiliario de equipo era de 36.000, ¿verdad? Entonces tomen nota por allí. El mobiliario, el valor, según el valor no, mire, el costo, ahí dice clarito, el costo fue de 36.000. Pero ese mobiliario tenía una depreciación acumulada, es decir, ya tenía varios años en la empresa y se había depreciado anualmente y eso se había sumado de 10.800. ¿Qué hago con esa depreciación acumulada, muchachos? Se le resta al valor del activo, al costo histórico. Al costo, ajá. Entonces, ¿cuánto es eso? 36.000 menos 10.800. 25.200. Ok, listo, ya tengo el valor según libros, ¿verdad? Sí, entonces ahora a ese le restamos o vemos Ajá, con lo que fue la pérdida y obtenemos a lo que se vendió realmente el activo. lo que entró en efectivo, ¿sí? La pérdida fue por 1.700, ¿qué? 1.720, ¿no? 20. 1.720, ajá. Entonces le resto la pérdida porque eso no entró en efectivo y me da un valor de cuánto entró realmente en efectivo por la venta de ese activo. 23.480. 23.480, ¿ok? Voy a hacerlo en Excel para que lo veamos. ¿Qué tal este cálculo? Los cálculos de las actividades de inversión. El costo de la maquinaria, según el ejercicio, era de 36.000, ¿verdad? La depreciación acumulada, que fue la pérdida de valor que sufrió el ejercicio no, la maquinaria durante varios ejercicios económicos, fue de 10.800. Entonces, el valor según libros, que es lo que estamos calculando, fue de, de la diferencia, ¿verdad? De los 36.000 menos 10.800. Y eso me da 25.200. ¿Qué era lo ideal? Que la empresa hubiese vendido el equipo pues a lo que estaba en libros, ¿verdad? A 25.200. No hubiese quedado, o sea, lo ideal es venderlo con ganancia, obviamente, pero que se venda por lo menos al valor según libros. Pero no, la empresa lo vendió con pérdida. Entonces yo fui al estado de resultados y vi cuánto era el valor de la pérdida en venta de activos. Como les digo, es un ejercicio, es hipotético, lo estamos viendo con un solo caso, pues para que ustedes entiendan el procedimiento, pero en la vida real esa pérdida en venta de activos puede darme 1.720 y puede haber sido por la venta de 10 activos y en cada activo cada uno tenía un valor según libros, etcétera, etcétera. Pero en este caso, pues es fácil para que ustedes lo digieran, ¿ok? Pérdida en venta de activos, 1.720, ¿verdad? Y total entrada de efectivo por venta de activos. ¿Qué hice? Entonces va a ser igual a los 25.200 menos la pérdida, ¿ok?
y me da 23.480. ¿Ok? Entonces, salió 56.100 y entraron 23.480. Aquí está. Pago al contado, 43.200 y cobro proveniente de la venta de activos. Fíjense que en la actividad de la compra de la compra de la maquinaria que nosotros hicimos anteriormente, hay un error aquí. Porque la salida en efectivo para la adquisición de la maquinaria solo es el 40%, que es 43.200. Los giros, como es una actividad de financiamiento y no de inversión, sí se calculan, sí está bien que se calculen, pero no van dentro de las entradas de efectivo, dentro de la salida de efectivo por actividades de inversión, sino que va dentro de la salida de efectivo por actividades de financiamiento. Vean, aquí están los giros y dice que aquí está el costo de la propiedad adquirida, el pago de contado, el monto de financiamiento en 10 giros, el valor de cada giro y en los pagos de financiamiento 2 giros. Entonces, este monto de la disminución de documentos no comerciales no corresponde a la adquisición de propiedad, planta y equipo, sino corresponde a la cuenta de documentos por pagar. ¿Sí me siguen? Cuando estábamos haciendo el pago de la maquinaria, ¿verdad? Me equivoqué y no debía haber colocado, no debía haber calculado el total de la salida de efectivo por compra de maquinaria porque una parte correspondía a una actividad de financiamiento. Entonces aquí esta cédula que hicimos aquí arriba, que fue calcular todo esto que corresponde al pago de giros, no va en esas actividades, sino va en actividades de financiamiento. En compra de maquinaria o en actividades de inversión, solamente va el monto que se pagó en efectivo, ¿ok? Bueno, chicos, ¿cómo vamos hasta ahí con las entradas y salidas de efectivo por actividades de inversión? Bien, ¿Se entiende, Liti? sí. ¿Todos entienden? Lorena, a ver quién hay por ahí. Sí, profe, esto Rosita. último fue lo que me confundió un poco, pero sí voy bien. Ah, Lorena, lo que pasa es que cuando yo calculé las actividades de inversión, ¿sí? La primera actividad que calculamos fue la compra de la maquinaria por 108.000, ¿se acuerda? Sí, Y hicimos esta cédula completa. ¿La ves? Hicimos sí, toda la correcto. cédula. Sí, Que yo hice todo el procedimiento, ¿verdad? Calculé el monto de pago en efectivo y calculé el monto de la maquinaria que fue pagado a crédito, ¿verdad? sí, exacto. Y al final dije calcular el efectivo que salió por la compra de maquinaria y dije que era la suma de los 43.200 que había pagado en efectivo más el pago de los 2 giros. Lo dije, ¿verdad? Sí, sí, Yo le había correcto. esto. Ok. Pero resulta que eso está mal, Lorena. ¿Por qué? Porque los giros en sí mismos son otra cuenta y son una cuenta que pertenece a actividades de financiamiento. Entiendo. ¿Ok? Entonces, para la compra de la maquinaria por actividades de inversión, para esa compra de esa maquinaria, solamente salió en efectivo lo que pagué en efectivo, que fue 43.200, ¿sí? Esta operación que hice aquí no está mal hecha, o sea, desde el punto de vista matemático está bien, pero no va ahí, va en actividades de financiamiento. Entonces yo la tengo que cortar de acá y colocarla más abajo dentro de lo que son actividades de financiamiento. Ahora sí, Lorena. Sí, perfecto.
Ok, chévere. Sí, ya aquí esto forma parte de actividades de financiamiento. ¿Ok? Bien. Entonces, vean, determinar cobros y pagos por actividades de financiamiento. Y comenzamos con los documentos no comerciales, ¿verdad? O sea, ya hice todo lo que era por actividades de inversión, que fue la inversión en acciones de otras empresas, el otorgamiento de préstamos por cobrar y los movimientos de propiedad, planta y equipo. Y calculé las entradas y salidas de efectivo por esa razón. Ahora vamos, reviso el estado de situación financiera nuevamente, veo si hay alguna otra actividad de inversión. Como veo que esta es la última, ¿verdad? Entonces me voy a las actividades de financiamiento, porque se supone que las actividades de operación ya las elaboré todas, ¿no? Entonces, la primera cuenta que hay en actividades de financiamiento es documentos no comerciales, ¿sí? Entonces veo que los documentos no comerciales aumentaron en 14.960, ¿sí? Documentos no comerciales por pagar, ¿ok? Porque están en el pasivo, ¿ok? Entonces aumentaron. Eso quiere decir que no salió efectivo, sino que me incrementaron esos documentos. Pero vamos a ver cómo se ven en la práctica, pues cómo se ven para el cálculo de esos documentos no comerciales. Y vamos a ver qué operaciones originaron ese cambio, ese aumento de documentos no comerciales. Entonces revisamos nuevamente el enunciado. Y podemos ver que aquí dice, se adquirió financiamiento de equipo de oficina por 108.000, en efectivo se pagó el 40% y financiado los 10 giros, que fue lo que hicimos ya, ¿verdad? Entonces, esos 10 giros financiados fueron una de las causas por las cuales me aumentaron los documentos comerciales. Esta clase se va a terminar, ¿ok? Pero ya yo por hoy no doy para más. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a revisar las actividades de financiamiento del ejercicio. Ustedes las van a revisar solitos. Y en la clase del miércoles, ¿verdad? Hacemos un repaso sobre lo que es las actividades de financiamiento. Y los invito, pues tienen que estudiar para el examen, ¿verdad? Que es el lunes, de estado de situación financiera y estado de resultados. Obviamente, al haber hecho estos ejercicios antes de presentar el examen, yo entiendo que se aumentaron los conocimientos y que tienen una visión más amplia de los otros 3 estados financieros, ¿verdad? Entonces, bueno, pues cualquier cosita, estoy al pendiente. No sé si tienen alguna cosa que decirme. Profe, el examen de preparación y análisis, o sea, de la sección de preparación y análisis, es para el martes. Sí, señorita, ajá. Y el otro queda Sí, para el jueves. pues los chicos de análisis lo cambiaron para la otra semana. Si quieren, se los cambio también. Sí, yo creo que también, porque este tema, pues sí es más como complicado. Sí, para terminarles de dar la clase, ¿ok? Ok. Bueno, chévere. Profe, Entonces, una pues nos pregunta, vemos. solamente quedarían dos evaluaciones, o sea, el de estado de resultados y el de flujo Quedan 3. efectivo. No, porque no, el estado de flujo efectivo va con cambios de patrimonio y nos queda la de análisis de estado financiero, que es lo último. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, pues, ¿Y feliz esa, noche. esa para qué fecha la haría, profe? La